En este marco, el gobierno trata de regular las actividades mineras con una sobreexplotación de los recursos que afecta o impacte sobre todo a las áreas verdes, algunas de ellas protegidas, como por ejemplo los bosques secos. Para hablar del tema, evidentemente desde el punto de vista del ambiente y la ecología, con nosotros Javier Cornejo, es biólogo experto precisamente en estos temas. Javier, buenos días. Muy buenos días, dígame. Bueno, este tema de la depredación de los bosques no es nuevo. Se da básicamente, por un lado, la explotación minera ilegal, la actividad minera no reglamentada, pero también sobre una sobreexplotación de la industria maderera. Se dio muchísimas décadas en el norte, en la provincia de Esmeraldas, a pesar de los controles que han hecho los gobiernos y las diferentes autoridades locales, pero en el Amazonas también se está dando en la parte oriental, evidentemente, porque ahí también hay algunos bosques de algunas especies que son muy cotizadas por el mercado de la madera, de la industria de la madera. ¿Cree usted que ahí todavía nos falta como país políticas más estrictas? Bueno, tenemos políticas, buenas regulaciones, pero también tiene que ver que se las haga cumplir. Y eso es otra parte, la parte complementaria para llevar a la práctica lo que está escrito en los papeles. Otra situación que viene llegando a un nivel que ya llama la atención es la actividad destructiva que está realizando la ampliación de la frontera agrícola sin control en la parte del bosque seco de la costa de Ecuador, particularmente en Cordillera Chongón-Colonche, en la provincia de Guayas, y su continuidad en la parte de Manabí, en el bosque seco de Manabí. Hay políticas, al parecer, no adecuadas en los precios que están estimulando la destrucción de los bosques o remanentes boscosos, y esto implica sus especies, y esto también incluye las especies en peligro de extinción, tanto de plantas como animales, a nivel microscópico y macroscópico. Y está pasando frente a nuestros ojos y no está sucediendo nada, en el sentido de que hay un perjuicio en el sentido de una falta de políticas de sostenibilidad ambiental y de su ejecución. En este caso específicamente en el precios y cultivos del maíz que están perjudicando a la naturaleza. Estamos perdiendo aproximadamente 15.000 hectáreas anuales en el área de la cordillera Chongón-Colonche, en Guayas y en Manabí. Entonces el punto es que debe hacerse una observación, llamado a las autoridades para que ayuden a poder desarrollar la agricultura de una manera más sostenible, tratando de disminuir los impactos y la destrucción en el medio ambiente. Sí, precisamente esos bosques secos, y en la costa es muy común estas famosas quemas agrícolas que literalmente queman todo para la siembra correspondiente antes de las lluvias. Yo lo he visto hace poco en Manabí, precisamente, y ahí cerca de la cordillera Colón-Colonche, entre las dos provincias. Estas actividades no son nuevas, pero claro, la idea de los agricultores, dicen, es aprovechar la tierra para cosechar, como usted bien dice, maíz y otro tipo de semillas de ciclo corto que denominan, pero depredando el bosque seco. ¿Qué tan importante es el bosque seco dentro del ecosistema de la costa? Hay varias perspectivas. Si lo ves desde el punto de vista genético, tenemos un tremendo banco genético de especies únicas, que podría estar alrededor de un 25%, que solamente existen entre la costa, bosque seco de costa de Ecuador hasta el noroccidente de Perú, y no existe en ninguna otra parte del mundo. Estamos destruyendo el patrimonio genético que tiene, es una puerta grande para el desarrollo en varios sentidos, en medicina, ciencia, etcétera, para el Ecuador. Estamos destruyendo nuestro patrimonio biológico nacional, estamos destruyendo también el paisaje natural, estamos convirtiéndolo, y difícilmente podría recuperarse en escasos años. El bosque seco toma muchos años, muchos más años en recuperarse que los bosques húmedos. Es mucho trabajo lo que hay que invertir en una recuperación, y no estamos haciendo un buen negocio. Lo que no digo que no se realice desarrolle la agricultura o cultivo específico del maíz, es necesario, es una necesidad, pero hay que hacerlo de una manera controlada, mesurada, tanto que ganen los agricultores, que gane el país, y que el país a su vez no desperdicie ni destruya sus recursos naturales. Ese es el mensaje.
también tiene que ver con un estado de conciencia, digo yo, de los agricultores, de los campesinos que en aquellas zonas no ven como una oportunidad de negocios mantener estos bosques secos, sino que al contrario buscan, por su necesidad económica, producción de productos agrícolas que sean más rentables al corto plazo. Allí falta una política de Estado a propósito del desarrollo agrícola. Ahí tiene que entrar en las regulaciones el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y lógico, esto sería parte, obtener resultados positivos sería parte de un proceso de educación ambiental y manejo integral, considerando inclusive la componente económica. Así es. Ahora, estamos hablando de una pérdida de quizás de cuánto, no solamente en número de hectáreas, sino cuánto podría representar esto efectivamente para esa biodiversidad de la que usted habla. Cuantificarla, no podemos cuantificarla porque ni siquiera tenemos la información de los beneficios que proveen. Sabemos que tienen, por ejemplo, hablé solo de la parte genética, no hablé de la parte de los componentes fitoquímicos. No están estudiados, apenas un 5% de las especies están estudiadas, de las especies nativas en cuanto a componentes fitoquímicos. Ahí están los componentes para las medicinas, para la industria, para la salud, para la alimentación. Estamos destruyendo nuestros propios recursos y aún podría decirse que es no cuantificado, no podemos poner un precio. Ya sabemos que hay componentes únicos en cuanto a compuestos químicos. Se han hecho screening fitoquímicos de un número muy reducido de especies, pero estamos muy lejos de llegar a comprender lo que estamos perdiendo. Y desde el punto de vista de las autoridades, ¿cree usted que hay cero política en este tema de los bosques secos? Porque no he escuchado ni leído nada a propósito. Bueno, no se puede decir que hay cero políticas, tampoco podemos llevarlo a ese otro extremo, porque hay áreas protegidas en la costa de Ecuador que incluyen bosques secos, por ejemplo, la Reserva Manglares Churute, el Parque Nacional Machalilla, esos pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. También hay bosques privados como el bosque de Cerro Blanco, la Prosperina, que pertenece a SPOL, ellos hacen sus esfuerzos en conservación, pero también, sobre todo eso, no hay que caer en la idea de pensar que ya están las especies protegidas porque están en estas áreas protegidas, porque ya es conocido por experiencias en varias partes de América tropical de que las áreas protegidas no son suficientes para conservar a las especies y sus poblaciones. Entonces, si hay extensas áreas que están a merced de destrucción, no podemos caer en la idea de decir, bueno, las especies también están protegidas acá, en esta otro sitio, porque no hay una protección efectiva y se necesita ampliar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más podamos conservar o manejar en una manera menos destructiva, será lo mejor que podamos hacer para nosotros mismos como nación. Ahora, hay programas mundiales de ayuda financiera que tienen que ver incluso con este tema de la huella de carbono, que incluso dan a los países una certificación verde y además económica de incentivo para proteger ciertas áreas, ciertas reservas ecológicas por su biodiversidad. Sabemos que Ecuador son los países que tienen más biodiversidad por kilómetro cuadrado, a pesar de su pequeña superficie, que otros países. Tal vez ahí falta un poco de visión a nivel nacional de ver si efectivamente esto puede ser de interés para aquellas ONG o gobiernos europeos, sobre todo, que se fijan mucho en estas políticas ambientales. Efectivamente, esa es otra perspectiva. En el momento que a nivel internacional sea notorio el asunto de que están realizándose prácticas de manejo destructivas con una producción de cultivos de ciclo corto para una breve ganancia económica, podrían llegar tipos de regulaciones, restricciones que no van a ser económicamente favorables para el Ecuador, y también eso es necesario contemplar y evitar. Por eso cuando mencioné que habría que hacer un manejo sostenible, también referí que había que incluir la parte económica, ¿no? O sea, hay que tener una visión integral, no podemos seguir cultivando sin control y de una manera destructiva que no nos conviene como nación, repito.
La diferencia de talar bosques es que una especie de estas puede durar 20, 30 y hasta 50 años en volver a tomar cuerpo, digámoslo así. ¿Cuánto toma un bosque seco a diferencia de un bosque, por ejemplo, en el sector húmedo tropical, como puede ser la Amazonía? ¿Cuánto tiempo demora en restablecerse? Es relativo al desarrollo de las especies, pero voy a hablar en sentido general. Un bosque, por ejemplo, lo que le tomaría, voy a decir simplemente algo como aproximaciones, no hay estudios como tales aún así, estoy hablando de estudios de crecimiento a largo plazo, de manera comparativa, porque no es lo mismo un bosque seco que un bosque húmedo. En el bosque seco, por lo mismo que en la costa de Ecuador tiene un carácter fuertemente estacional, el crecimiento se retarda mucho durante la estación seca, llega a ser frecuentemente nulo en las plantas nativas en la estación seca, nulo o muy escaso. Mientras que en los bosques húmedos, como no tienen una estación seca tan fuerte, tan crítica, el nivel de estrés en plantas es menor y entonces el desarrollo continúa. Voy a decir un número para tratar de ilustrar este asunto. Bosque seco, crecimiento anual de un bosque 0.5, quiero decir medio metro en el año, bosque húmedo 2 metros. Por decir algo en sentido general para que ayude a comprender. Ahora, si usted, vamos a la práctica, veamos el bosque de Cerro Colorado. El incendio que hubo en diciembre de 2011 en Cerro Colorado se ha recuperado, estamos en 2021, han pasado 10 años, se ha recuperado y ha llegado de nuevo a desarrollar su nivel de estructura óptima como bosque que tenía originalmente. Pues no, han pasado 10 años. Y ahí hubo inversión de dinero, una inversión mínima cuando había la empresa pública de parques urbanos y espacios públicos de parte del gobierno, que ayudó en un plan de restablecimiento, recuperación del bosque, se hizo por primera vez un riego por goteo, fue la primera vez que el gobierno invirtió en riego por goteo en un área natural de bosque seco para recuperación. Tuvo ciertos resultados positivos, pero cuesta mucho más al bosque recuperarse porque el crecimiento es mucho más lento. La verdad que es una realidad silenciosa que no nos damos cuenta y esperemos que no pase tanto tiempo para darnos cuenta que lo hemos perdido, porque lamentablemente el mayor depredador del ambiente es el ser humano. Javier, muchas gracias. A la orden. Javier Cornejo, biólogo, experto en ambiente, a propósito del peligro de la desaparición en la costa, sobre todo en la cordillera de Chongón-Coloncha, allí entre Manabí y Guayas, de los que se llaman bosques secos. Es hora de una pausa. Al regresar también hablaremos de ambiente y una propuesta para el tratamiento de la basura que se está realizando de manera experimental ahora en la provincia de Esmeraldas, en su capital. Volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.